Capítulo 8. Géneros literarios. La ley del Antiguo Testamento. En el programa radial que dirigía, una mujer habló contra la homosexualidad y para apoyar su creencia usó una ley del Antiguo Testamento. Pero un oyente se ofendió y publicó una carta en la cual la criticó. Dijo que él quitaba una ley del Antiguo Testamento para condenar a los homosexuales, pero que pasaba por alto muchas otras leyes del Antiguo Testamento. Agregó que si él obedecía una ley del Antiguo Testamento, debía obedecer también otras leyes como estas: apedrear a una persona que trabaje en el día de reposo, matar y quemar un becerro como sacrificio sobre un altar, no comer camarones ni langostas, no mezclar dos clases distintas de hilos, no recortarse el cabello. Esto nos lleva a dos de las preguntas más difíciles en cuanto a interpretar el Antiguo Testamento. 1. ¿Qué relación tienen las leyes del Antiguo Testamento con los creyentes hoy día? Por ejemplo, ¿qué leyes exige Dios que guardemos? 2. ¿Con qué propósito se dieron las leyes que fueron solo para los que estaban bajo el Antiguo Pacto? Podemos hallar la ley desde Éxodo 19 hasta Números 10 y en Deuteronomio. De estas pequeñas partes del Antiguo Testamento, los creyentes han hecho muchas interpretaciones extrañas. Consideremos algunos principios que nos ayudarán a interpretar esta difícil sección de la Biblia y apreciar su valor para los creyentes modernos. Lección 8.1. La salvación bajo el Antiguo Pacto y el Nuevo. La ley del Antiguo Testamento parte de un pacto. El Antiguo Testamento se compone de 39 libros que a menudo se agrupan en 4 divisiones: los 5 libros de la ley, los 12 libros históricos, los 5 libros poéticos y sapienciales, y los 17 libros de los profetas mayores y menores. Los 39 libros del Antiguo Testamento se basan en el fundamento de la ley, pero solo 4 contienen las leyes: Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. La ley era la base de la relación de Dios con Israel. Los profetas hablaron al pueblo sobre la necesidad de guardar la ley de Dios. La mayor parte del Antiguo Testamento es la historia de un pacto basado en la ley. Un pacto es un convenio celebrado entre dos partes que se comprometen a cumplir las obligaciones y promesas que han acordado. En la actualidad, cuando se vende un terreno, las dos partes firman un contrato. En el contrato se estipulan las condiciones, lo que el vendedor y el comprador acuerdan entre sí. Para que el convenio sea obligatorio, ambos deben cumplir su parte en estas condiciones. En un convenio celebrado entre los humanos se puede negociar, pero cuando Dios hace un pacto no hay nada que negociar. Solo Dios determina las condiciones y bendiciones. Los humanos no pueden cambiar el pacto de Dios, pero pueden optar por aceptarlo o rechazarlo. Según Génesis 12, Dios hizo un pacto con Abraham. Más tarde renovó este pacto con Isaac y Jacob, y unos 400 años después lo extendió a Israel por medio de Moisés. Fue Moisés quien escribió la ley, la cual tenía más de 600 mandamientos. Estas leyes fueron la base del Antiguo Testamento. Si los israelitas las guardaban, Dios se comprometía a bendecirlos y protegerlos. Estas leyes aparecen consignadas en el texto bíblico desde Éxodo 20 hasta Deuteronomio 33. A los que vivían bajo el Antiguo Pacto se les exigió que guardaran todas las leyes, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Cuando estudiamos el Antiguo Testamento, debemos recordar que este tiene que ver con un pacto celebrado entre Dios y los judíos, basado en la ley de Moisés. La ley era como un camino. Si andaban en él sin apartarse ni a diestra ni a siniestra, Dios los bendeciría. Pero si desobedecían y seguían otro camino, Dios se enojaría y los maldeciría. Todos los creyentes, judíos y gentiles, bajo el nuevo pacto. Dios desechó el antiguo pacto y creó uno nuevo. Al respecto, la epístola a los Hebreos dice lo siguiente: porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice tus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios,
y ellos me serán a mí por pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Los cristianos no están bajo el antiguo pacto, que se basa en la ley. Vemos claramente esto en varios versículos del Nuevo Testamento. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. El Antiguo Testamento no es nuestro pacto con Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. El Nuevo Testamento es nuestro testamento o pacto, la salvación por la fe en Dios por medio del sacrificio que Él acepta. Dios es y ha sido siempre el único que salva a los seres humanos. Dios es amor, y su amor se extiende con la salvación. Nadie ha ganado jamás la salvación. Esto es y ha sido siempre algo que Dios nos ofrece por su gracia. Él permite que aceptemos o rechacemos la salvación que nos ofrece. Algunos deciden aceptarla y así viven para agradar y obedecer a Dios. Otros rechazan la oferta de Dios y viven en rebelión y desobediencia. Pero ni siquiera los que procuran obedecer y agradar a Dios ganan la salvación. Por ejemplo, Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Después procuró agradar a Dios construyendo un arca. Pero Noé fue salvo por la gracia de Dios y no por las obras que realizó. El amor y la gracia de Dios han sido siempre la base de la salvación de la humanidad. Él ama a los seres humanos y ha querido salvarlos desde mucho antes que lo conocieran. En el Antiguo y el Nuevo Testamento, Dios perdona por medio de un sacrificio cruento. Él siempre ha exigido sacrificios cruentos para expiar los pecados de una persona. A lo largo de la Biblia, esto es evidente desde los primeros capítulos de Génesis hasta el Apocalipsis. La justicia de Dios exige la muerte como pago por el pecado, pero su gracia aceptó la muerte temporal de animales hasta que Jesús muriera por todos como nuestro sustituto. En el caso de Adán y Eva, Dios les trajo pieles para que cubrieran su desnudez. Parece, pues, que su pecado causó la muerte de animales que hubieron de ser sacrificados por ellos. Estos personajes del Antiguo Testamento entendieron los requisitos de Dios y obedecieron por la fe. Caín y Abel sabían que Dios exigía que sacrificaran un animal como ofrenda a Él. Después del diluvio, Noé sacrificó animales a Dios. Abraham sacrificaba animales a Dios. Sacrificó un carnero en lugar de su hijo Isaac en el mismo monte o cerca de él, donde Jesús fue crucificado. Job, que tal vez haya vivido en los días de Abraham, sacrificaba animales para expiar el pecado. Antes que la ley fuera promulgada, los hijos de Israel sacrificaron el cordero pascual como su sustituto del primogénito. La ley de Moisés exigía un sacrificio cruento para que una persona fuera salva del juicio de Dios. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Jesús fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los párrafos siguientes son pasajes selectos que tratan de nuestro sacrificio expiatorio, que es el corazón del mensaje cristiano. Los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus selos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Así Abraham creyó a Dios,
y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la son benditos con el creyente Abraham. Sabemos que hoy día los creyentes son salvos por la fe en Jesús, el sacrificio que Dios preparó para expiar nuestros pecados. Pero es bueno recordar que aún bajo el Antiguo Testamento, la gente fue salva por la fe en Dios por medio del sacrificio que Él aceptó. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Todos estos sacrificios eran tipos o símbolos de Cristo, cuya sangre hace posible el perdón para todos. Algún día todos los que han sido salvos por la fe estarán juntos. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Este grupo incluirá a todos los héroes de la fe mencionados en Hebreos 11. Cuando llegue ese gran día, todos adoraremos al Cordero que fue inmolado por nuestros pecados. La fe salvadora que actúa por las buenas obras y el espíritu de la ley, la fe y las obras. Nuestra salvación y nuestra relación con Dios no se basan en las leyes que guardamos. Sin embargo, la gracia que trae el Nuevo Testamento nos permite vivir según los justos principios del Antiguo Testamento. Los creyentes son salvos hoy por gracia, por medio de la fe en Cristo. Pero los que tienen la fe salvadora viven según los principios éticos de Dios y hacen buenas obras. La fe sin obras está tan muerta como el cuerpo sin espíritu, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Dios envió a su Hijo y a su Espíritu para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Bajo el antiguo pacto, Dios escribió sus leyes en piedras. Bajo el nuevo pacto, las leyes están escritas en nuestro corazón. Los deseos vienen del corazón. Como las leyes de Dios están escritas en nuestro corazón, deseamos hacer lo que a Él le agrada. Una ley para resumir todas las leyes. En el Antiguo Testamento hay 248 leyes positivas y 365 negativas. Jesús dijo que guardaremos todas sus leyes morales si vivimos por una, la ley del amor. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Cómo cumplen los cristianos la ley del Antiguo Testamento? Vemos, pues, que los principios éticos del Antiguo Testamento son también para nosotros. Cumplimos las leyes de Dios y los principios éticos cuando andamos en amor. Dios mismo es la fuente de nuestro amor por medio de su Espíritu, mas el fruto del Espíritu es amor. La revelación progresiva. Decimos que la luz o revelación de Dios progresa como progresa un niño cada año en la escuela. A menudo el antiguo pacto reveló un esbozo de la verdad, pero el nuevo revela la verdad completa. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe,
éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Muchas leyes del Antiguo Testamento se basaban en principios. Jesús enseñó que los que son de su reino deben guiarse por los principios de la verdad del Antiguo Testamento. Él puso énfasis en los principios, el espíritu de la ley, en lugar de los mandamientos, la letra de la ley. Vemos, pues, que la gracia no suprime las enseñanzas éticas de la ley, más bien trae a la luz los principios en que se basa la ley. Para entrar en el reino de Dios, nuestra justicia debe ser mayor que la de los fariseos que solo guardaban la letra de la ley. En la siguiente lección consideraremos atentamente las leyes del Antiguo Testamento y los principios en que se basaban. Lección 8.2. Las tres clases de leyes del Antiguo Testamento. Las tres clases de leyes en el Antiguo Testamento: ceremoniales, civiles y morales. En esta lección estudiaremos las tres clases de leyes. 1. Las leyes ceremoniales respecto a ritos religiosos como la circuncisión, los sacerdotes, el tabernáculo, los sacrificios, la limpieza o purificación, y así sucesivamente. 2. Las leyes civiles que prohibían las prácticas religiosas de los cananeos y guiaban a los judíos en su relación unos con otros. Por ejemplo, ¿qué debía hacer una persona si su buey mataba al buey de otro? 3. Las leyes morales, como los 10 mandamientos, que enseñan lo que siempre es bueno o malo. Los judíos dividieron las leyes de Moisés en dos grupos: los mandamientos fáciles de cumplir y los difíciles. Los mandamientos fáciles eran las leyes ceremoniales y civiles. El más fácil de estos mandamientos era el de no tomar un ave que estuviera echada sobre sus huevos. Los mandamientos morales, como los que prohibían la idolatría y el asesinato, los judíos los consideraban difíciles. Cristo estaba de acuerdo en que algunos mandamientos eran más difíciles que otros. Acusó a algunos líderes de poner énfasis en los mandamientos fáciles de cumplir y de pasar por alto los difíciles. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. En el cuadro que figura más abajo se dividen las leyes del Antiguo Testamento en tres grupos y se dan ejemplos de cada ley. También se hace un comentario sobre la duración de las leyes, o sea, el tiempo que duraban. Llamamos temporales a las leyes que solo fueron para el Antiguo Pacto, pero a las leyes que son para todos los tiempos las llamamos eternas. Refiérase a menudo a este cuadro cuando estudie estas tres clases de leyes en esta lección. Leyes ceremoniales sobre el culto, los sacrificios, los sacerdotes y otras cosas. Las leyes ceremoniales son el grupo más grande de las leyes del Antiguo Testamento. Se hallan a lo largo de Levítico y en muchas partes de Éxodo, Números y Deuteronomio. Estas leyes ceremoniales son de naturaleza vertical. En ellas se les decía a los israelitas lo que Dios esperaba que hicieran con respecto al culto. ¿De qué tamaño debía ser el tabernáculo? ¿Qué clase de mobiliario debía haber en él? ¿Qué colores debían usarse? ¿Cómo debían vestirse los sacerdotes? ¿Cuándo debían lavarse? ¿Qué sacrificios se hacían por cada pecado o para cada ocasión? En las leyes ceremoniales está la respuesta a todas estas preguntas. Estas leyes se aplicaban solo a los ciudadanos de Israel antes de que Cristo muriera por todos. Ninguna de las leyes ceremoniales se ha renovado en el Nuevo Testamento. En la actualidad se han reemplazado el templo, los sacrificios y el sacerdocio del Antiguo Testamento. Jesús vino a ser el Cordero de Dios. Se ofreció una vez para siempre en sacrificio por nuestros pecados, de modo que no hay necesidad de sacrificar animales. Jesús es nuestro sumo sacerdote en el cielo, por lo cual no necesitamos un sacerdote en la tierra. Ahora los creyentes son los templos en los cuales vive Dios. En el Nuevo Testamento no se han renovado las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento. Por lo mismo, los cristianos no están bajo ninguna ley que no se repita en el Nuevo Testamento. Una vez que Jesús cumplió todas las leyes ceremoniales, las derogó. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado.
Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Las leyes que tratan sobre lo limpio o inmundo eran leyes antiguas, ceremoniales. Estas confunden a algunos hoy día. Por eso es bueno entender que eran temporales. Por ejemplo, la circuncisión para los varones era una ley ceremonial temporal. Era una señal del pacto de Dios con Abraham y todos los judíos. Después que Cristo murió, esta señal ya no fue necesaria porque Jesús hizo un nuevo pacto. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Por tanto, la circuncisión física no tiene ningún valor religioso. Los médicos nos dicen que la circuncisión para los varones solo tiene valor para la limpieza y la buena salud en el matrimonio. Así que si un varón se circuncida, debe hacerlo por razones físicas y no espirituales. Las leyes del Antiguo Testamento respecto a lo limpio y lo inmundo abarcaban cada parte de la vida de una persona, desde su nacimiento hasta su muerte. De modo que estas leyes ayudaban a la gente a pensar en su relación con Dios durante toda su vida. Estar limpio significaba que el adorador cumplía los requisitos para entrar en la presencia del Señor. Estar inmundo significaba que una persona no cumplía dichos requisitos. Leyes civiles sobre los alimentos, el cultivo de la tierra, los castigos, la esclavitud, el matrimonio, la guerra y los tribunales. Las leyes civiles decían a los israelitas cómo debían vivir con sus vecinos, ya fueran paganos o judíos. ¿Qué debería hacerse si un buey mataba a un hombre? ¿Qué si un hijo maldecía a su padre? ¿Y qué si se capturaba a un ladrón? ¿Qué permitía Dios que la gente comiera? Las leyes civiles contestaban estos interrogantes y muchos otros. Para los que estaban bajo la ley de Moisés, las leyes civiles eran temporales. Pero bajo el nuevo pacto, promulgado en el Nuevo Testamento, requiere Dios que nos rijamos por las leyes civiles del Antiguo Testamento. No, por ejemplo, todo alimento es limpio, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. En una visión de Dios, Pedro se enteró de que todos los animales que se pueden comer son limpios. Poco después, se enteró también de que Dios quiere que todos sean salvos. Un creyente dijo que no comía carne de cerdo porque en Mateo 8:30, 32 dice que los demonios entraron en los cerdos, a lo que su amigo contestó: como los cerdos entraron en el agua, ¿se abstendrá también de beber agua? Ya hemos dicho que las leyes sobre alimentos del Antiguo Testamento no se aplican bajo el Nuevo Testamento. De igual modo, los creyentes hoy no están bajo las leyes civiles del Antiguo Testamento. Por ejemplo, creemos que hoy es malo maldecir, pero no apedreamos a nadie por maldecir a uno de sus padres. Ya no estamos bajo la letra de ninguna de las leyes del Antiguo Testamento.
Dios les dio a los israelitas algunas leyes civiles para que se mantuvieran separados de sus vecinos paganos de Canaán. Entre estas leyes hay ciertas restricciones en el cultivo de la tierra, la costura y la comida. A menudo estas son las leyes que parecen más extrañas a los cristianos modernos. Por ejemplo, ¿por qué prohibió Dios a los israelitas que hicieran algunas de estas cosas? Sembrar con mezcla de semillas como maíz y trigo, cruzar dos animales de especies diferentes como una vaca y un caballo, mezclar dos clases distintas de hilo como algodón y lana, comer carne de cabrito cocido en la leche de su madre, comer carne de cerdo. Nunca podremos entender la razón que tuvo Dios para ordenar cada mandamiento del Antiguo Testamento, porque hay muchas cosas sobre las religiones de Canaán que se perdieron en la historia. Pero sí sabemos que algunas de las leyes civiles prohibieron a los hebreos imitar las prácticas religiosas de los cananeos. Por ejemplo, cuando estos rendían culto, mezclaban tipos de semillas y tipos de hilos como ofrenda a sus dioses. Por eso Jehová, el Dios de Israel, no quiso que su pueblo siguiera las pisadas de los paganos. De igual modo, una ley civil fijaba los límites en cuanto a cómo podía un sacerdote cortarse el cabello o arreglarse la barba. Otra ley le prohibía hacerse tatuajes o rasguños en el cuerpo. En ambos casos, el problema tenía que ver con los rituales religiosos de Canaán. Un sacerdote cananeo se afeitaba el vello facial o se hacía arreglos en el cabello como una forma de culto a su dios o diosa. Mientras el pueblo de Dios evitara la apariencia de mal, estaría más seguro y no le daría una oportunidad al pecado para arraigarse en sus vidas. Hoy no es correcto basarse en estas leyes específicas de la historia para decir que Dios prohíbe recortarse el cabello y hacerse tatuajes. Sin embargo, cualquier práctica que hace que los creyentes parezcan participar de las costumbres pecaminosas de la sociedad es mala. Y cualquier práctica es mala si induce a la gente a caer en la tentación. Debemos reconocer que las leyes sobre alimentos no fueron reglas para la comida sana. Como lo mencionamos anteriormente, hoy Dios dice que todo alimento es santo. Dios mandó a Pedro que matara y comiera toda clase de animales. Y la iglesia primitiva libró a los creyentes gentiles de todas las leyes sobre alimentos, excepto la comida ofrecida a los ídolos, la sangre y la carne de animales estrangulados. El propósito de las leyes sobre alimentos, como aquellas que prohibían la mezcla de semillas o de hilos, fue ayudar a Israel a mantenerse separado. Algunas comidas eran parte de los cultos que se celebraban en Canaán. Por ejemplo, guisar un cabrito en la leche de su madre era parte del culto que se ofrecía a un dios de Canaán. De igual modo, los cananeos sacrificaban cerdos y luego los comían como una forma de culto. Parece también que los cananeos comían ciertos crustáceos, como el camarón y la langosta, como parte de su cultura y